Buenas noches, jóvenes, buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión número 12 de nuestro curso de envases, embalajes y almacenaje. Ah, por favor, señorita Aileen, ¿me podría confirmar si está saliendo la imagen y sonido, por favor? Señorita Katia, buenas noches. Por favor, ¿podría confirmarme si está saliendo la imagen y sonido? Parece que no se escucha. Señorita Cáceres, buenas noches. ¿Podría confirmarme si está saliendo la imagen y sonido, por favor? Buenas noches, profesor. Sale Seguelipay. Genial, muchísimas gracias. Muy amable. Si no me contestaba, ya estaba yo preocupado. Bájale volumen. Listo, muy bien. Iniciamos entonces, muy amable. Sesión número 12, ¿no? Ya que tuvimos la semana pasada, estuvimos con un día feriado, ¿no? Muy bien, así que hoy recuperamos esta sesión. Como siempre, iniciamos revisando el logro de la unidad didáctica. Y nos dice, al finalizar la unidad didáctica, el estudiante evalúa los distintos envases, empaques y embalajes para su adecuación a diferentes productos, así como las diferentes opciones de almacenaje con las que cuenta una empresa. Hoy día estamos cerrando ya nuestro indicador de logro número 3, con el cual también cerramos la segunda parte de nuestro curso, ¿no? Que ha estado enfocado en el proceso de almacenaje y en el proceso de control de inventarios. Justamente nuestro indicador de logro número 3 nos trata de la gestión de almacenes y nos dice al finalizar la unidad, el estudiante comprenderá los principales criterios para gestionar los almacenes. Muy bien, vámonos entonces primero con la parte de conexión. Y nos dice, imaginemos que nuestra empresa tiene 4 potenciales clientes y todos ellos presentan una demanda similar. El cliente A presenta una demanda de 1000, al igual que el cliente B, C y D, que también presentan una demanda de 1000 unidades de un producto X. La consulta es, ¿dónde ubicaríamos nuestro centro de operaciones? ¿No? ¿Dónde ubicaríamos nuestro centro de operaciones? De ahí tenemos como referencia 4 cuadrantes, ¿no? Que están numerados 1, 2, 3 y 4. Y entonces más o menos nos dice, pues sin realizar ningún tipo de cálculo, o como se diría, ¿no? A ojo de buen cubero, ¿dónde ubicarían ustedes, ¿no? La empresa.
¿Se entiende la consulta o no? ¿Alguien desea participar? Profesor, buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Podría darse la opción de que se coloque en medio de estos 4 clientes? ¿Por qué razón sería, señor Zipán? Bueno, debido a que es un punto céntrico para la misma cantidad de clientes. Porque, o sea, los mismos, cada uno demanda la misma cantidad. Entonces, para estar cerca de todos, a la misma distancia, sería lo más adecuado, creo. Excelente, muy bien, muchas gracias. Sí, claro, si partimos nosotros de esa premisa, ¿no? El tema de la equidistancia con referencia a nuestros clientes, y más aún considerando que todos ellos presentan una demanda similar, es correcto lo que usted menciona, ¿no? O sea, todavía acá sin necesidad de utilizar ningún método, ninguna fórmula por el estilo, simplemente, ¿no? De acuerdo a ese criterio que usted menciona, es correcto, ¿no? Lo ideal sería colocarlo en una parte céntrica en la medida de lo posible. Ahora, aquí nos dice, si la demanda de estos clientes es diferente, o sea, ya cambia, ¿no? Tenemos un cliente A con 4.000 unidades, un cliente B con 10.000, un cliente C con 8.000, un cliente D con 1.000 unidades. Es decir, cada uno presenta una demanda diferente, ¿no? ¿Dónde ubicaríamos nuestro centro de operaciones? ¿Dónde ubicaríamos nuestro centro de operaciones? Sería en la parte inferior derecha, en el número 2. En el número 2. ¿Y por qué razón pondría por ahí? Debido a que está cerca tanto del cliente B como cliente C, son los que mayor demanda exigen, de 10.000 unidades y 8.000 unidades. Perfecto, muy amable nuevamente. Gracias por ayudarme a hacer la clase. Perfecto, es correcto, ¿no? Y no hay más explicación que la que usted ha mencionado, ¿no? Ya considerando que hay una mayor demanda, pues es preferible, ¿no? Estar cerca a aquellos puntos que nos van a generar una mayor rotación de nuestros inventarios. ¿Y por qué razón sería que estemos más cerca? Porque justamente al movilizar una mayor cantidad de inventarios, pues entonces, en la medida que nos encontremos más cerca a los puntos, los costos flete, por ejemplo, van a reducirse, los tiempos de respuesta van a ser menores, entre otros, ¿cierto? Muy bien. Ahora nos complican un poquito más la vida. Nos dicen, si a la variable demanda se le agrega el costo flete por unidad, ya no solamente es un tema de demanda, sino también ya ahora tenemos un tema de costo flete, ¿no? Entonces, por allí vemos que hacia el cliente A, el costo flete, partiendo desde un punto central, ¿no es cierto? Es decir, si partimos justamente desde el centro, de acá la distancia hacia el cliente A por unidad tendrá un costo de $10.
del centro hacia el cliente B tendrá un costo de $1. Del centro al cliente C tendrá un costo de $2. Y del centro al cliente D un costo de $14. Entonces, en esa situación, ya hacia dónde apuntaríamos, dónde más o menos nos ubicaríamos. Igual al 2, profe. ¿Perdón? Igual al número 2. El número 2. ¿Y por qué razón sería el número 2? Además de la cantidad o sea, el volumen de demanda, el costo de flete unitario también es menor en el número, tanto en el cliente B como en el cliente C. Entonces tendríamos más margen de utilidad. El tema es que si usted, por ejemplo, porque nosotros decimos, ¿no?, que estamos partiendo del punto central. Entonces, si nosotros nos acercamos al cuadrante 2, ¿cierto? Significa que nos estaríamos alejando del punto central. Por lo tanto, los costos flete van a reducirse, ¿cierto? Es decir, si nos ubicamos en el cuadrante 2, ya va a reducirse $1, va a ser menor a $1 y en este caso va a ser menor a $2, porque precisamente nos estamos acercando más a estos dos puntos. Y eso está muy bien, ¿cierto? Porque como usted dice, se reducen los costos y se incrementa por ende la utilidad. El pequeño detalle es que al alejarnos a la vez, por ejemplo, del cuadrante 4, va a subir el costo flete hacia el cliente A y va a subir el costo flete hacia el cliente D. Es decir, ya no serán $10, sino será por encima de los $10 si nos ubicamos acá. Y será por encima de los $14, porque es como vuelvo a repetir, si bien es cierto, nos acercamos más hacia estos dos clientes, el hecho de cubrir, ¿no es cierto?, esta demanda menor de $4,000 y $1,000, se van a incrementar los costos flete, ¿no? De 10 a más y de 14 a más. Ese es el pequeño detalle. Bueno, supuestamente, ¿no?, la respuesta sería, bajo esa premisa de los costos flete, sería acercarnos más bien hacia el cuadrante 4 para poder reducir los costos flete, ya que en la medida que nos alejemos del punto del cliente B y del cliente C, este dólar también va a incrementarse y este costo flete unitario de $2 también va a incrementarse. Vamos a suponer que se incremente en un 50%. ¿Ok? Entonces, este dólar pasaría a ser $1,50 y estos $2 pasarían a ser $3. Mientras que imagínense si lo colocamos en el cuadrante 2, el 50%. Aquí este costo flete pasaría a ser $15 y este costo flete pasaría a ser $21. Entonces el impacto para poder hacer llegar el producto hacia estos dos clientes sería mucho mayor, ¿no? Y se tienen que atender de todas maneras. Sin embargo, ¿cierto? Hasta este punto en realidad no se trata de sacar fórmulas matemáticas ni cosa por el estilo. Simplemente nos hemos guiado, ¿no es cierto?, de acuerdo a un criterio para poder responder. Pero como bien dice aquí en la parte superior, estaríamos especulando, ¿cierto? Estaríamos especulando, estaríamos suponiendo. Y solamente estamos considerando en este momento dos variables. ¿Qué tal si se incrementa, ¿no es cierto?, a 3 variables? Ya prácticamente se nos haría mucho más difícil poder responder. ¿Y qué tal si no son 4 clientes, si no estamos hablando de 10, de 20, de 100, de 300? Entonces, mucho más, ¿no? Porque aquí al menos tenemos esa visión de 4 clientes. Entonces, hay mucha razón en lo que nos dice aquí en la parte superior. Estaríamos especulando. Entonces, para tener un dato más exacto, necesitaríamos utilizar un método, una forma, un camino, un orden para poder realizar cálculos y de esa manera
poder tener, ¿cierto?, un sustento para poder elegir esta ubicación, ¿no? Y lo que nos sugiere, así como hemos venido utilizando el método de costo mínimo o el método de punto de equilibrio, para este caso lo que nos sugiere es utilizar el método de centro de gravedad, ¿cierto? No se olviden que existen para la localización, existen pues variables y métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Nosotros estamos viendo, hoy cerramos con este tercer método, que vendría a ser un método cuantitativo, ¿no? Y principalmente basado en los costos, ¿ok? Son alternativas que, como les digo, se pueden hacer, lo ideal es hacer un match con la parte cualitativa y de acuerdo a eso tomar las mejores decisiones. Nuestro tema del día de hoy, entonces, ya cerrando esta segunda parte, nos habla de la localización de almacenes a través del método de centro de gravedad. ¿Ok? El método de centro de gravedad. Vamos a ver de manera muy breve algunas definiciones y luego entraremos ya a describir de qué trata el método de centro de gravedad para culminar con la ejecución de un caso práctico. ¿Ok? Vamos a darle mucho más tiempo a la ejecución para que podamos realizar todas las consultas en el caso que se presente alguna duda. Muy bien, analizamos, nos dice, ¿no? ¿Por qué existen zonas con gran cantidad de estaciones de combustible? ¿Qué consideraciones se tomarán en cuenta para establecer una ubicación? ¿Qué variables consideraría usted para ubicar una sucursal de su negocio? O sea, no necesariamente localizar una planta de producción o localizar un almacén. Podríamos estar hablando también de localizar una tienda, ¿no? Un centro de operaciones, una bodega. ¿Ok? Entonces, ¿qué consideraciones, ¿no?, tendrían ustedes en cuenta para poder localizar esta tienda, ¿no? Y para eso también nos hace referencia, como nos muestra aquí, ¿no? Y es muy cierto, ¿no? Porque existen zonas con gran cantidad de estaciones de combustible. Con confianza, no se preocupe. Profesor, suponiendo que el costo del combustible nunca va a cambiar. Que no cambie el costo del combustible, que sea constante durante un tiempo. Bueno, podríamos considerar, pero también creo, hay momentos, ¿no? Hay situaciones en las que sí se eleva el costo del combustible, pero si se eleva en realidad es para todos, ¿no? Para todos, porque no se olviden pues que son estos centros de expedición de combustible llamados grifos, eh, se abastecen en realidad pues de justamente de plantas de procesamiento, ¿no? Claro, entonces tal vez algunas consideraciones pueden ser la accesibilidad a vías principales que va a tener el sitio donde vamos nosotros a poner nuestra sucursal. También, bueno, después, obviamente, el estudio de mercado, ¿no? Que lo hemos hecho también, ¿no? Correcto. Y sí, sí, claro. O sea, de hecho, yo entiendo, aparte que la carrera es de administración de empresas, ¿no? Entiendo que obviamente estén con una gran inclinación para el tema del estudio de mercados, lo cual no está mal, ¿no? Por el contrario, tiene un peso relevante totalmente y eso está bien que lo manejen, ¿no? Simplemente nosotros, ¿no?, como este es un curso complementario a su carrera, darles otro enfoque, ¿no? Adicionalmente a ese estudio de mercado, darle otro enfoque, por eso un enfoque cuantitativo que pueda complementar,
¿no? Si así lo desean, que pueda ayudar justamente a su toma de decisiones. Y bajo esa respuesta que usted menciona, obviamente, ¿no? A través de un estudio de mercado estudiamos un poquito más el tema de demandas, hacemos encuestas, ¿no? Focus y una serie de metodologías que nos va a permitir empaparnos un poquito más, ¿no es cierto?, de la situación de una determinada zona para poder ubicarnos. Entonces, yo le preguntaría más bien, ¿por qué buscaría usted zonas que haya alto tránsito, ¿no? Que haya un gran flujo de personas, ¿no? Un gran flujo, en este caso, si hablamos de los grifos, un gran flujo de, justamente un tránsito de vehículos, ¿no? ¿Por qué razón? Por la probabilidad de que pasen más vehículos que necesiten el servicio, ¿no? Claro, entonces hay una demanda potencial, ¿verdad? Muy bien, claro. Entonces, hacia ahí apuntamos, ¿no? Imagínense, pues, como que existen, ¿no? Hay algunas ocasiones en las que, no sé si les ha pasado a ustedes en alguna parte del país, ¿no? En algunas regiones, como que encontramos un grifo escondido y la verdad que nos preguntamos, ¿qué hace aquí, no? Hasta ahí a veces nos da un poquito de pena porque vemos que está vacío, ¿no? Y 5 cuadras, 6 cuadras más allá tenemos un grifo eh, con una salida pues a una avenida y de hecho pues está mucho más concurrido que este grifo escondido, ¿no? ¿Y por qué buscamos esto? Pues hay una demanda potencial, ¿no es cierto? Vemos una probabilidad de que un porcentaje de esos vehículos que transitan puedan consumir. En la medida que se consuma una mayor cantidad, obviamente hay una mayor rotación de nuestro inventario, ¿verdad? En este caso del combustible. Una mayor rotación, si estamos hablando de un centro de expedición, de un grifo, estaríamos hablando pues de estar una frecuencia mayor de llenar estos almacenes, ¿no? En este caso estos pozos, ¿no? O tanques en algunos casos, ¿no? Donde justamente se, se llena, se abastece del combustible. Y entonces esto implicaría un mayor volumen, ¿cierto?, en el transporte, ¿no? Entonces hay una mayor rotación, un mayor consumo y por lo tanto lo más probable es que haya una mayor frecuencia, es decir, se manejen grandes volúmenes para poder abastecer. Claro que sí. Entonces, demanda implica justamente la movilización de grandes volúmenes, ¿no? A una mayor demanda se moviliza, se transporta un mayor volumen, y no solamente de grifos, ¿no? Como podemos ver aquí, de pronto un mercado, un supermercado, un hipermercado, ¿no? Para su variedad de productos, un mayor consumo, una mayor demanda, un mayor consumo implicaría también una mayor movilización de productos. Entonces, sí, de hecho, tendríamos que considerar ese punto, ¿no es cierto? La potencial demanda que representaría una mayor rotación de inventarios y esto llevaría consigo una movilización de mercaderías, ¿no? De inventarios. No, genial. ¿Qué otro punto consideraríamos en todo caso? Si tenemos ese volumen que vamos a movilizar, ¿qué otro, qué otro punto podríamos considerar? Al movilizar un mayor volumen, tendríamos entonces ya que fijarnos también en el costo flete, ¿no es cierto? En el costo flete. Se van a movilizar una mayor cantidad y por lo tanto hay un egreso de dinero justamente que va a tener que cubrir esas movilizaciones para el abastecimiento o en algunos casos para la distribución o en otros casos tanto de abastecimiento como distribución. Entonces ahí tendríamos una variable adicional, ¿no es cierto? El costo y el volumen, ¿no? El costo y volumen. Y bueno, tendríamos entonces, si estamos hablando de costo y volumen, es porque se va a transportar, se va a
a movilizar volúmenes de inventario, entonces también tendríamos que hablar la distancia que se va a recorrer, ¿no? Entonces, ya lo vemos nosotros desde esa forma, desde ese punto de vista vemos el tema de los costos, ¿no? Y entonces podemos darnos cuenta que este método como que va muy ligado al tema de operaciones, ¿no? A los costos flete de abastecimiento, a los costos flete de distribución y a las operaciones propiamente que se puedan realizar en las instalaciones. Muy bien. Vamos a ver entonces lo que es el método del centro de gravedad, ¿no? Consiste en localizar una instalación considerando otras existentes. Perfecto. Esto, por ejemplo, bueno, hay un video de Coca-Cola que de hecho lo tenemos, pero que sin embargo está en la próxima sesión, ¿no? Está en la sesión número 13, pero que ahí es muy interesante porque, por ejemplo, nos explica la estrategia de los canales de distribución de Coca-Cola. Y la estrategia principal justamente de Coca-Cola en el mundo es reducir las distancias recorridas, ¿ah? Miren ustedes, reducir las distancias recorridas, pero con la mayor eficiencia en la movilización, es decir, tratar de transportar al 100% de la capacidad de los vehículos. Y es por eso que Coca-Cola tiene una variedad de modelos que implican una variedad de capacidades, justamente de volumen y de peso, ¿no? Entonces, consideran que en la medida que los vehículos vayan al 100% de su capacidad o lo máximo que se puedan acercar al 100% de su capacidad y recorran las menores distancias posibles, va a ser mucho más eficiente justamente su distribución, ¿no? Entonces, este método de centro de gravedad más o menos incluye justamente esas variables, ¿no? Porque miren ustedes, consiste en localizar una instalación considerando otras existentes. Es decir, desde qué punto se abastecerán, por ejemplo, a estos grifos, ¿no? Tenemos 100 grifos en una determinada provincia, por decir, en una determinada región, donde se tendría que abastecer a estas centrales. Esta es una técnica muy sencilla y suele utilizarse para determinar la ubicación de bodegas intermedias, o sea, almacenes intermedios, puntos de distribución, ¿no? A esto le vamos a agregar tiendas, ¿no? O detallistas, minoristas, teniendo en cuenta las distancias que las separan y el aporte. Cuando hablamos de aporte, hablamos de utilidad, producción o capacidad. Es decir, a los lugares donde se va a distribuir, no todos tienen la misma capacidad, ¿no es cierto? Se trata de minimizar la suma del volumen a mover a la localización, a la nueva localización, multiplicado por el costo del transporte. Es decir, que a través de este método lo que nosotros vamos a tratar de encontrar son nuevas ubicaciones que permitan justamente reducir los costos. ¿Y cómo? Utilizando una estrategia similar a la de Coca-Cola. Es decir, reducir las distancias y maximizar la capacidad, la eficiencia en el uso del transporte. ¿Ok? Hacia ahí apuntamos. Para esto, como bien nos dice, es un método bastante sencillo. Si bien es cierto, acá pueden ver fórmulas, estoy seguro que las van a recordar porque esto ya nosotros lo vemos desde el colegio, ¿no? Vemos, por ejemplo, la fórmula de la distancia entre dos puntos. Muy bien, entonces, lo que nos dice este método es toda localización, todo punto, sea de una bodega, una tienda, un market, en fin, la podemos ubicar en un plano a través de coordenadas. ¿Ok? Todo punto que nosotros querramos ubicar en el globo terráqueo, pues tiene una coordenada, ¿no es cierto? Una coordenada X, una coordenada Y. Entonces, ¿cómo encontraríamos nosotros esas coordenadas? Y allí
podemos ver en la fórmula justamente para hallar la coordenada X, será la sumatoria de esas variables que hemos mencionado. La sumatoria del producto de multiplicar costo-volumen por la distancia X entre la sumatoria del costo-volumen. De la misma forma, para ubicar la distancia, la coordenada Y, tendríamos la sumatoria de costo-volumen, distancia de Y sobre la sumatoria de costo-volumen. Cuando hayamos nosotros encontrado este nuevo punto, no se preocupen que esto se va a entender mucho mejor en el caso práctico, ¿no? Por eso es la importancia de hacer práctica. La distancia hacia ese nuevo punto, entonces, la encontraremos a través de la fórmula de abajo, que es la distancia entre dos puntos, ¿no? Que es la raíz cuadrada del punto de origen menos el punto de destino elevado al cuadrado, tanto para la coordenada X como para la coordenada Y. Y esto multiplicado por K. ¿Qué viene a ser K? Ahí nos dice, K representa un factor de escala para convertir la unidad de la coordenada a la medida de distancia escogida. Cualquier plano, ¿cierto? En cualquier plano que, por ejemplo, podamos revisar inclusive los planos de casa o una guía de calles, ¿no? La representación gráfica está hecha a una escala. Esto significa que, por ejemplo, ¿no? 1 kilómetro real de pista, por ejemplo, lo podemos representar en 1 milímetro o 1 centímetro, ¿no? Dependiendo, pues, justamente de cómo se quiera revisar, ¿no? Entonces, esa escala, justamente, es la que podría representar K. Nosotros, por un tema de estandarización, vamos a darle un valor acá de 10, ¿no? Y es ese valor de 10 el que vamos a utilizar para nuestras evaluaciones y nuestros ejercicios en clase, ¿ok? K igual a 10. Listo. Vámonos entonces a nuestra plantilla en Excel para poder desarrollar juntos este caso. Como les digo siempre, es importante que contemos con nuestro equipo, ¿no? Es muy difícil que podamos seguir a través del celular, pero entiendo también que muchos de ustedes pues se encuentran laborando o están en transporte en este momento. Así que, bueno, confío en que puedan posteriormente revisar la grabación, ¿no? Que siempre les colgamos, para que por ahí, si en caso quedara alguna duda, puedan revisarla. ¿Ok? Voy a compartir pantalla entonces para encontrarla, la plantilla en Excel, ¿no? Muy bien, creo que es esta de acá. Listo. Vamos a revisar lo que vendría a ser el caso número 1. Aquí tienen un ejemplo ustedes en la presentación, en la cual, ¿cierto? Pueden revisarlo, un ejemplo bastante sencillo. De aquí vamos con un ejemplo un poquito más completo, ¿no? Que se refiere al caso número 1, ¿no? ¿Y de qué trata este caso número 1? Nos dice, se tiene 2 plantas de producción, como podemos ver aquí en nuestro cuadrito de abajo, tenemos la planta 1 y la planta 2. Esta planta 1 se encuentra ubicada en un distrito de acá de Lima, es decir, podemos ubicar en cualquier región, ¿no es cierto? Pero para este caso está referido a la planta 1 que está ubicada en el distrito de Pueblo Libre, en Lima, y la planta 2 que está ubicada en el distrito de Surco, en Lima. La planta 1 lo que produce son, bueno, acá dice empaques, pero en realidad vamos a nosotros a entender que son, perdón, aquí dice embalajes, pero vamos a entender nosotros que son empaques, ¿no es cierto? Es la cajita donde vamos a colocar el perfume, ¿cierto? Ahora, el perfume pues va a un envase de vidrio, ¿no? Y eso es lo que produce la planta 2. La planta 2 que está ubicada en Surco, lo que produce son frascos de perfume, ¿ok? Y entonces, desde estas 2 plantas, una fabrica y distribuye empaques de cartón y la otra fabrica y distribuye frascos de vidrio para perfume.
¿A dónde los llevan? ¿No? Los llevan a 3 centros de trabajo que tiene esta empresa, ¿no? Entonces, y que son los clientes internos. Estos centros de trabajo tienen como nombre, en nuestro caso, cliente 1, cliente 2 y cliente 3. Entonces, este cliente 1 está ubicado en San Isidro, el cliente 2 está ubicado en el Callao y el cliente 3 está ubicado en La Victoria. ¿Cuántos producen? Se produce por envío 120.000 empaques y 120.000 frascos de perfume. Entonces, lo que estamos hablando que el producto terminado, entonces la cantidad que se produce serían 120.000, ¿verdad? Ya que si entran 120.000 empaques y entran 120.000 frascos de perfume, obviamente se juntan en estos centros de trabajo, se carga con el perfume, en este caso el producto, y se tiene como producto terminado, pues ya los perfumes, ¿no? Para la comercialización, por ejemplo. Muy bien, entonces, si son 120.000 de cada uno, entonces el producto final será de 120.000 unidades. Y en este caso, pues sí, nos da una distribución exacta, ¿no? El cliente 1, pues entonces, tiene como resultado 60.000 frascos de perfume, el cliente 2, 40.000 y el cliente 3, 20.000. Sumados, obviamente, nos dan los 120.000 frascos de perfume. Nos brindan también el costo, ¿cierto? El costo de trasladar dichos frascos de perfume, ¿no? Dichos productos, ¿no? Podemos ver, hay un costo por trasladar el empaque, un costo por trasladar el envase, un costo para trasladar el producto terminado, ¿ok? Y estos lugares, ¿no es cierto? Obviamente, estos distritos de Lima tienen una ubicación, ¿cierto? Y nosotros hemos dicho que para poder justamente identificar la ubicación, estas tienen que presentar sus coordenadas perdón, e Y, ¿no? Y entonces aquí nos dan las coordenadas de cada uno de estos lugares, ¿no? La ubicación de estos lugares. Finalmente, otro dato que nos brindan es que considerar que los costos operativos del nuevo almacén, es decir, estamos buscando un nuevo almacén y vamos a explicar por qué. Considerar que los costos operativos del nuevo almacén para el empaquetado es de $3.000, ¿no? Empaquetar entonces estos 120.000 perfumes implicaría un costo de $3.000 en el nuevo almacén. Pero supuestamente en este momento están trabajando sin este nuevo almacén, ¿no? Entonces, en la actualidad, ¿cuánto cuesta hacer el empaquetado de estos perfumes? Nos dice, mientras que los costos actuales de empaquetado por unidad, ¿no? Ya no nos dan una cantidad, un monto global, sino que nos dice, el empaquetado por unidad es de 0.05 centavos de dólar. Con estos datos, lo que nos piden es, punto 1, determinar las coordenadas de la nueva planta de empaquetado del nuevo almacén y los costos de transporte. Finalmente nos dice realizar los comparativos para decidir si conviene la implementación de esta nueva planta, ¿no? Primero determinar su ubicación, los costos y finalmente tomar una decisión si es que conviene o no conviene, ¿no? Eso es, obviamente hemos llenado de mucha información a modo general, no es que tengamos que memorizar los datos, simplemente hacia dónde apuntamos, ¿no? Con estos datos entonces podemos entrar a nuestra plantilla, ¿ok? Nuestra plantilla del ejercicio. Y nosotros podemos ver justamente todo lo que hemos mencionado, lo tenemos acá, ¿cierto? El punto de origen, la planta 1, la planta 2, los distritos en los que están ubicados, los centros de trabajo a los que llegan, los productos que transportan, los costos justamente de transportar, ¿no? Las cantidades que se transportan, las ubicaciones. Todos estos datos es lo que nos brinda el enunciado. Y con eso nosotros tenemos que determinar la ubicación. Antes de empezar el desarrollo,
es importante también tener claro un punto. El tema de las coordenadas, ¿ok? En este caso, pues obviamente si nosotros nos vamos, por ejemplo, a una guía de calles o queremos ubicar las coordenadas de un determinado lugar, obviamente no figuran 5,9, 10,6, 7,7, ¿no? En los libros, ¿no? En la bibliografía podemos encontrar que todos los ejemplos más bien están en función a estos números enteros. ¿Por qué? Porque son mucho más sencillos de realizar los cálculos, ¿no es cierto?, que unas coordenadas reales. Sin embargo, podemos tener entonces nosotros inconvenientes cuando querramos trabajar un caso real, ¿no? Y cómo encontramos las coordenadas. Pues es muy sencillo. ¿Ok? Vamos a verlo de una manera muy sencilla. Por ejemplo, bueno, acá estamos principalmente, quiero ver de dónde estamos principalmente. Bueno, acá tenemos Ica, Lima, Surco, ¿no? Principalmente. Muy bien, en función a eso entonces. Lo que podemos hacer, entonces vamos a correr por acá. Y por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a buscarlo en el Google Maps, ¿cierto? Ya está. Entramos a Google Maps, que todos ustedes manejan ya. Y por ejemplo, ¿no? Ahí buscamos, vamos a ver, si tenemos Pueblo Libre, podemos buscar Seguelipae, Pueblo Libre, ¿no? Listo, automáticamente nos da un punto de Seguelipae, Pueblo Libre. Perfecto. Y sus coordenadas la podemos ver en la parte superior, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos las coordenadas de Seguelipae, Pueblo Libre, ¿no? En este caso es menos 12.077.1057 sería la coordenada X y menos 77.08.18.737 sería la coordenada Y, ¿cierto? Entonces tendríamos que trabajar con estas cantidades, ¿no? Ligeramente, un poquito más, no sé si siquiera si sería más complicado, ¿no? Pero vemos que es un número, pues, con más decimales y todo lo demás, ¿no? Entonces, así podemos encontrar nosotros, las localidades, ¿no? Por ejemplo, no sé si figurará Ica, por ejemplo, ¿no? Seguelipae, Ica, nueva sede. A ver, seguramente aquí sí, es la figura, lo que aparece, ¿no? O esta es la nueva sede, bueno, están bastante cerca, ¿no? Sede Ica, ya está. Entonces tenemos ahí la Seguelipae y tenemos también entonces las coordenadas, ¿no? Esta sería, si en el caso quisiéramos trabajar, esas serían las coordenadas con las cuales tendríamos que trabajar. ¿Ok? Ese es el punto 1, ¿no? Para tenerlo claro, si quiero aplicar esto, pues de dónde consigo las coordenadas respectivas. Perfecto. Muy bien, entonces ya tenemos claro lo que vendrían a ser este punto de las coordenadas. Vamos a ver. Otro dato que necesitamos también tener muy claro para poder aplicarlo es el tema del costo. ¿Ok? Si nosotros nos damos cuenta, son cantidades bastante pequeñas, ¿no? 0.0010, 0.0015. ¿Cómo es que nosotros vamos a encontrar este costo? Lo que sucede que en este caso, el costo que nosotros empleamos es el costo flete unitario, que eso lo podemos sacar todos, estoy seguro, solamente que le agregamos un puntito más. Es el costo flete unitario por unidad de recorrido. Por unidad de recorrido. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se come eso, profesor? Muy bien, vamos a ver, vamos a explicarlo entonces, ¿no? A través de un ejemplo. Vamos a suponer que nos vamos nosotros al mercado de frutas de nuestra región, ¿no es cierto? Entonces, nos vamos al mercado de frutas y vamos a comprar, tenemos el producto, por ejemplo, piña, ¿cierto? Ya está, vamos a comprar piñas. Entonces, lo que necesitamos saber es qué cantidad vamos a comprar. Vamos a comprar, por ejemplo,
450, ¿cierto? 450 kilogramos. Ya está. Genial. Ahora, pues ni hablar, yo compro, me voy al mercado, compro mis 450 kilogramos de piña. Y entonces busco un transporte, ¿no es cierto? Por favor, ¿cuánto me cobraría por transportar estos 450 kilos de piña desde este punto de origen, que es el mercado de frutas, hasta mi domicilio o hasta mi negocio, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una juguería. Entonces, hasta mi negocio, ¿cuánto me costaría, cuánto me cobraría transportar? Y obviamente el proveedor del servicio de transporte, ¿no es cierto?, nos va a brindar su precio, ¿no?, que vendría a ser nuestro costo flete. Vamos a suponer que nos dice, pues bueno, de aquí hasta allá les voy a cobrar, vamos a poner, ¿no?, 280 soles. Ok, vamos a ponerle acá. Mejor ponemos los kilogramos, ¿no? Ya está. Perfecto. Ok, creo que aquí, hasta aquí no hay, es lo que hacemos, ¿no? Para cualquier compra, ¿no? ¿Cuánto me cobra y listo? El único dato que vamos a agregarle ahora es, necesito conocer cuál es la distancia que va a recorrer este transporte. Desde el punto de origen, que viene a ser el mercado de frutas, hasta el punto de destino, por ejemplo, que viene a ser, ¿no?, mi negocio, mi juguería, ¿no? Entonces vamos a suponer la distancia, vamos a imaginar que sean 80 kilómetros. Ya está. La distancia es 80 kilómetros. Entonces, lo que necesito encontrar es el costo por transportar cada kilo de piña por kilómetro. Entonces ahí viene a ser el costo unitario por unidad de recorrido. En este caso, la unidad de recorrido, la unidad de distancia es kilómetro. Entonces necesito saber cuál es el costo de transportar un kilo de piña por kilómetro. ¿Cuánto sería, por favor? A ver si realizan los cálculos, ¿cuánto les sale? Y si se entiende, sí, lo que he explicado, necesitamos saber el costo unitario, ¿no? Por un kilómetro que nos cuesta transportar esta piña, ¿no? El costo de 1 kilogramo de piña por kilómetro. 3.5, profesor. 3.5. Ya, Es Adrián. 280 entre 80, ¿no? Si usted divide 280 entre 80, lo que va a tener es el costo por kilómetro, ¿cierto? Pero no se olvide, lo que estamos pidiendo es el costo del kilogramo de piña por kilómetro. El costo de 1 kilogramo de piña por kilómetro. $0.62, profesor. Ahora sí puede ser, ¿no? 0.62. Sí, 6222. Ok. Igual chequea Vamos. usted, por si acaso. No, claro que sí, no se preocupen, pero sí parece que está bien. Entonces, vean ustedes, ¿no? ¿Qué sucede si nosotros nos cobran 280 soles y vamos a trasladar 450 kilos de piña? Entonces, lo más probable que por ahí lo primero que hagamos será
dividir, ¿no es cierto?, los 280 soles entre el total de kilogramos de piña. Y entonces, ¿eso cuánto nos daría? 0.62. Pero ese 0.62 lo que nos está diciendo es el costo por kilo de piña, ¿cierto? El costo de transportar el kilo de piña. Vamos a ver. Supongamos que aquí está el mercado, ¿cierto? Mejor lo explicamos así, a ver. Imaginemos que aquí está el mercado, ¿cierto? Y tenemos que recorrer todos estos kilómetros, ¿cierto? El transporte va a recorrer todos estos kilómetros para poder llegar hasta nuestro negocio, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que transportar, ¿no? Desde el mercado hasta nuestro negocio, ¿qué tenemos que transportar? Piñas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la distancia de toda esta, cuál es la distancia que se tiene que recorrer? Se tiene que recorrer, ¿cierto?, un total de 80 kilómetros. ¿Y cuántos nos van a cobrar por recorrer todos esos 80 kilómetros? Nos van a cobrar 280 soles. ¿Listo? Esto es lo que nos dice. Entonces, lo que nosotros hacemos es decir, ¿no? Si vamos a transportar 450 kilogramos de piña, ¿cierto? Entonces, y si nosotros dividimos, por ejemplo, ¿no? Hay muchos caminos. Si nosotros agarramos y dividimos, ¿no?, los 280 soles entre la cantidad de kilogramos de piña que vamos a trasladar, es lo que nos da, ¿cierto? 280, los 280 soles entre los 450 kilogramos de piña. Entonces, es que lo puse acá, ¿sí?, ¿no? 280 entre los 450, lo que nos da es que nos está diciendo que nos sale soles por kilogramo. Eso es lo que nos cuesta transportar, soles por kilogramo. Pero ahora lo que nos faltaría a nosotros es, pero yo no quiero el costo por todo el recorrido, sino solamente quiero el costo por 1 kilómetro, ¿cierto? ¿Cuánto me costaría trasladar, pero por 1 kilómetro? Entonces, simplemente lo que tendríamos que hacer aquí es que esta cantidad a la vez la tendríamos que dividir entre la cantidad de kilómetros que se va a recorrer, ¿cierto? Si nosotros ya lo dividimos entre los 80 kilómetros, entonces nos da, este ya sería el costo por kilogramo por kilómetro. Este sería el costo de trasladar 1 kilo de piña por kilómetro. No sé si se entendió. La verdad, no tengo micro. De repente me están respondiendo por acá. Sí, me gustaría saber si quedó claro o por ahí nos quedó alguna duda. Todo claro, profesor. Genial, muchas gracias. Perfecto, entonces, igual, ustedes aquí más o menos les he puesto como a modo de una tablita de conversión para que nos expliquen, ¿no? Por ejemplo, aquí la planta 1, vamos a suponer entonces, ¿no?, que lo que transporta son 120.000 empaques, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver, 120. ¿Qué distancia habrá de la planta 1, por ejemplo, al centro de trabajo 1? 50 kilómetros. ¿Cuánto nos cuesta trasladar hacia esos 50 kilómetros? 600 soles. Entonces, ¿cuál será el costo que nosotros vamos a utilizar? Será entonces igual, ¿no es cierto? 600, por ejemplo, 600 soles entre 120.000 unidades entre 50, ¿no? Y de esa manera nos sale el costo flete, ¿ok? No es necesario, yo podría resolver el ejercicio
de frente, ¿no? El tema es que más bien lo que a mí me interesa es que si esto lo pueden aplicar en algún momento en un caso real, ¿no es cierto? Porque si no, tampoco tendría mucho sentido, sino simplemente estaríamos como ejercitando la mente para resolver ejercicios, pero sin poder aplicarlos en la vida real. Entonces, es por eso que los explico, ¿no? Y por eso dedicamos un tiempito justamente, porque lo demás ya es mecánico, pues. Ok, entonces espero que se tenga claro entonces, porque serían los datos, ¿no es cierto?, que por ahí nos podrían confundir o diríamos de dónde los sacamos en un caso real, ¿no? Las coordenadas y los costos de transporte. Porque lo demás, pues sí lo manejamos, ¿verdad? Sabemos cuáles van a ser los puntos de origen, sabemos cuáles van a ser los puntos de destino, dónde están ubicados, qué es lo que transportan y qué volumen es lo que estamos programando para que se transporte. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuál es la situación actual, ¿ok? Y por qué es que estamos buscando un almacén. No tiene sentido. Ok, ya entendí todos los datos, pero no sé qué hacemos buscando un almacén. ¿Para qué y por qué? Muy bien, vamos a ver, a graficar, ¿no es cierto?, las ubicaciones que nos dan actualmente, ¿no? Nos vamos a un gráfico de dispersión y nos sale, por ejemplo, este grafiquito, ¿no? No hemos hecho nada grave, lo único que estamos haciendo en este momento es, ¿no?, hemos tomado este rango de ubicaciones de coordenadas y la estamos llevando a un plano. En este plano lo que nos dice, por ejemplo, esta esfera es de su ubicación es 2,12. Es decir, esta esfera correspondería al centro de trabajo número 2, ubicada en el Callao. ¿Ok? Esta de acá nos dice 5,9. 5,9 pertenecería a la planta número 1, que está ubicada en Pueblo Libre. Entonces, muy bien, vamos entonces a ponerla de otro colorcito, ¿no? Esta es la planta número 1. Acá tenemos esta ubicación que es 7,7. Esta sería el centro de trabajo número 1. ¿De dónde saqué eso, profesor? Aquí está, ¿no? El centro de trabajo número 1 tiene las coordenadas 7,7. Así que esto es lo que nos figura acá, ¿no? Si ustedes se dan cuenta allí, cuando pongo sobre el cursor sobre la ubicación, nos sale 7,7. Esta de acá nos da 8,9, es decir, que esta sería el centro de trabajo ubicado en La Victoria. Finalmente tenemos esta ubicación 10,6, que sería la planta de trabajo número 2, ¿cierto? Entonces vemos, así estaría la distribución en este momento, ¿no? A estas distancias más o menos se están encontrando las plantas de trabajo, ¿no? Vamos a correr un poquito esto para... Es sencillo, pero como les digo, no se desconecten para que lo tengamos claro. Nos desconectamos un ratito y ahí decimos, ¿de dónde salió eso? Ok, hasta aquí estamos, ¿no? Lo único que hemos hecho es, aquí nos está diciendo cuáles son la ubicación de las plantas en la actualidad. Y entonces podemos ver, a ver, vamos a ayudarnos con estas flechitas que están acá. Vamos a ver cómo están trabajando en este momento, ¿cierto? En este momento, por ejemplo, desde esta planta, oh, ahí tenemos un problema. Ajá, genial. Si lo ponemos acá, a ver, vamos a ver si no vamos a invertir mucho tiempo. A ver, vamos a ver. Desde esta planta 1, entonces, se está enviando, ¿no es cierto?, a este centro de trabajo. Ah, qué jarana. ¿No? Ya está. Bueno, vamos a ver, hacemos el intento más o menos, ¿no? Ya está.
Listo. Entonces, de esta planta 1 se está enviando a estos 3 centros de trabajo. ¿Qué está enviando? Los envases de vidrio, ¿no? Lo mismo sucede desde esta planta número 2, ¿no? Ay, a ver. Desde esta planta número 2 a la vez está enviándose a estos 3 lugares. Es decir, en este momento nosotros tenemos 6 movimientos, ¿no es cierto? 6 movimientos que se realizan para poder realizar el abastecimiento. Bueno, espero que se entienda más o menos, ¿no? Lo que principal que queremos explicar aquí es más o menos las distancias que existen entre las plantas de producción, la planta 1, la planta 2 en esferas de color amarillo y los centros de trabajo, los 3 centros de trabajo en color azul. Ambas plantas, ¿no?, abastecen a estos 3 centros de trabajo. Uno abastece con empaques y otro abastece con envases de vidrio para perfume. Muy bien, entonces lo que se pretende por allí, alguien dice, ¿y qué tal, cierto? Si partemos de la premisa justamente de este método, es que es realizar la menor cantidad de recorridos, ¿no?, de distancia y con una máxima eficiencia en cuanto a la capacidad del transporte, es decir, un mayor volumen. Entonces, por ejemplo, alguien dice, ¿y qué tal si ubicamos, ¿no es cierto?, un centro, un almacén que sea lo más equidistante posible a todos ellos y en el cual las plantas 1 y la planta 2 abastezcan este almacén y este almacén haga justamente ya toda esta operación del empacado, el envasado y ya distribuya a estos centros de trabajo 1, 2 y 3 el producto ya empaquetado simplemente para su distribución desde estos centros de trabajo? Muy bien, entonces puede ser una alternativa. Decimos, sí, claro que sí, puede funcionar. Entonces, ¿cuál sería esa ubicación equidistante entre todos estos puntos? Bueno, es lo que vamos a encontrar, ¿ok? Vamos a encontrar una ubicación que permita justamente que reciba directamente desde las plantas de producción y luego las distribuya. ¿Dónde estaría ubicado? Pues bien, hacemos, ¿cierto? Resolvemos nuestra fórmula. Y nuestra fórmula nos dice que, por ejemplo, necesitamos en el denominador, para encontrar la coordenada X y la coordenada Y, necesitamos la sumatoria de costo-volumen. Es muy sencillo, ¿no es cierto? ¿Tenemos costo? Sí, y lo tenemos, el costo por unidad de kilómetro. ¿Y tenemos el volumen? Sí, tenemos el volumen. Entonces, lo único que tenemos que hacer es multiplicar costo por volumen. En el siguiente caso también, ¿no? Tenemos el costo de la planta 2 por el volumen que va a transportar de envases. Y así sucesivamente encontramos, ¿no es cierto?, los valores de costo-volumen. Perfecto. Pero a nosotros lo que nos pide es la sumatoria del costo-volumen. Bueno, entonces procedemos a realizar la sumatoria. Ya tendría. La sumatoria de costo-volumen sería 54. Muy bien. Vamos a encontrar el numerador, por ejemplo, para hallar la coordenada X. Y lo que nos dice es que es la sumatoria de costo-volumen por la distancia de X. Costo-volumen por la distancia de X. Entonces nosotros tenemos costo-volumen, ¿cierto? 12 representa el costo-volumen. Así que simplemente lo vamos a multiplicar por la distancia X que vendría a ser la coordenada, ¿no? En este caso sería 5. Listo, ya tenemos el costo-volumen distancia de X. Una más, por ejemplo, para la planta 2, tenemos costo-volumen y lo multiplicamos por 10, que vendría a ser la coordenada X, ¿cierto? Y así sucesivamente para todos. Aquí yo corro la formulita y tengo los valores entonces de costo-volumen distancia de X. Pero lo que me están pidiendo es la sumatoria de costo-volumen distancia de X. Bueno, hago la sumatoria entonces. Y ya tengo el valor de costo-volumen distancia de X.
Lo mismo hacemos para la coordenada Y, ¿no? La coordenada Y será costo-volumen por la coordenada Y. Perfecto. Ya está. Una más será costo-volumen por la distancia Y. Listo. Corro igual, ¿no? Y yo lo que necesito es la sumatoria de costo-volumen-distancia de Y. Así que realizo la sumatoria y ya tengo, ¿no es cierto?, todo lo necesario como para encontrar las coordenadas, ¿no es cierto?, las coordenadas X, Y. Por favor, si me podrían decir cuál sería la coordenada X. ¿Cuál sería la coordenada X, por favor? Profesor, la coordenada X en este caso sería la suma de todas las coordenadas. La coordenada X, mire usted, aquí está la fórmula. Nos dice que es la sumatoria de costo-volumen-distancia de X entre la sumatoria de costo-volumen. Ok. 6.88, profesor. A ver, vamos a ver. Mire usted. Sumatoria de costo-volumen-distancia de X. Esta es la sumatoria de costo-volumen-distancia de X. Esta sería, ¿no es cierto? Entre sumatoria de costo-volumen. Costo-volumen, la sumatoria sería 54. Y es correcto, como usted menciona, ¿no? La coordenada sería 6.89. En realidad debe tener más decimales, sino que nosotros lo estamos presentando con 2, ¿no? Claro que sí, ¿no? Entonces, si lo presentamos con 2 decimales, sería 6.89. ¿Ok? Listo. Por favor, la coordenada ahí, entonces, ¿cuánto sería? La 8. coordenada, 8, profesor. ¿sí? ¿No es cierto? ¿Cómo sería? Costo-volumen, sumatoria de costo-volumen, distancia de I entre sumatoria de costo-volumen. Por lo tanto, ¿no es cierto? Tenemos ya las coordenadas. Ya hemos encontrado ese almacén que probablemente pueda reducir nuestros costos. El hecho de aplicar un método no significa que siempre va a salir positivo. O sea, este método nos puede ayudar a decir si conviene, como también nos puede ayudar a decidir que no conviene, ¿no? De pronto los costos salen más caros, a pesar de que estamos creyendo que podría hacerlo mejor. Ok, vamos entonces a comparar las ubicaciones. Para esto simplemente voy a poner acá, ¿no es cierto?, los valores que hemos encontrado para poder hacer el gráfico. ¿Ok? En X nos ha salido 6.89 y en Y nos ha salido 8. ¿No? Los estoy poniendo acá para poder graficarlos. Muy bien, entonces tomo el rango y voy a hacer un gráfico similar, ¿no es cierto? Vamos a ver. Insertar, nos vamos a insertar, gráficos y buscamos el de esferas, ¿no es cierto? Muy bien. Nosotros sabemos, ok, que este de aquí es nuestra planta 1, ¿cierto? Y sabemos que esta de acá es nuestra planta número 2. ¿Dónde estaría ubicado el almacén? Nuestro almacén tiene las coordenadas 689,8, que vendría a ser este justamente, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Ahí tiene las coordenadas 6.88, 88, 88,8. Entonces, este es el punto que nosotros estamos encontrando. ¿Ok? Para poder diferenciarlo, lo vamos a poner aquí al costadito. Ya está. Obviamente aquí tenemos ese almacén adicional. Me voy a demorar mucho haciendo, pero ya más o menos ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? A ver, sí, ¿no? No, no me permite. Solamente uno, a ver, vamos a hacer. ¿Cómo sería?
Y ya. Permite copiar. Ah, no, es al revés, perdón. Ok, más o menos es así, ¿no es cierto? Ahora la planta 1 abastece a este almacén, la planta 2 abastece a este almacén, y de este almacén van a salir, ¿no es cierto?, las entregas a estos 3 centros de trabajo. Entonces, en primer lugar, lo que podemos ver es que se van a reducir la cantidad de envíos, ¿no es cierto? Aquí teníamos 3 por un lado y 3 por otro lado, tendríamos 6 envíos. Aquí van a ser 2 de abastecimiento, la planta 1 y la planta 2 abastecen a este almacén, 2 movimientos, y luego este almacén va a distribuir a estos 3 centros de trabajo. 2 más 3, entonces, por lo pronto ya vemos que se está reduciendo la cantidad de envíos. Perfecto. Muy bien, entonces lo que sigue, si ya tenemos las coordenadas, lo que vamos a encontrar ahora, entonces, es cuál es la distancia que hay desde la planta 1 a este nuevo almacén, de la planta 2 a este nuevo almacén y de cada uno de estos centros de trabajo a este nuevo almacén. Perfecto. ¿Cómo lo encontramos? Con esta formulita de acá, ¿cierto? La distancia, que es justamente punto de origen menos punto de destino elevado al cuadrado, tanto de X como de Y. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿no? Ponemos K es igual a 10 por, ¿cierto? Y ustedes pueden sacar directamente la raíz cuadrada si gustan, o si quieren me siguen con el método que yo tengo acá, que es mucho más lento, ¿no? ¿Cómo sería? Yo, por ejemplo, acá leo, sería X de origen, que sería acá 5, menos el X de destino, que sería esta coordenada justamente que hay hallado, ¿no? Es la distancia con referencia a este nuevo almacén. Yo le voy a poner F4 para poder, ¿no es cierto?, correr la fórmula. Y esta resta, si nos damos cuenta en la fórmula, la elevamos al cuadrado. Ya está, ya la elevé al cuadrado y cierro esta primera parte. ¿Qué más nos dice la fórmula? Más. Más entonces. Y ahora hago lo mismo restando las coordenadas así. Y de origen menos y de destino, que es del nuevo almacén, que sería 8, ¿no es cierto? Yo le pongo igual F4 para poder recorrer la fórmula. Y esto lo elevo al cuadrado, ¿no? Perfecto. Entonces ya tengo la parte interna, que sería, ¿no?, las restas de X y de Y al cuadrado. Y ahora a todo eso le voy a sacar la raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, sacar la raíz cuadrada es lo mismo que elevarlo a la 0.5, ustedes lo saben, ¿no? Muy bien, entonces, con eso yo encuentro ya la distancia. Perfecto, ya encontré con esto la distancia. ¿Ok? ¿Qué distancia es esta? Lo que hemos encontrado es la distancia de la planta 1, que está en 5,9, hacia el nuevo almacén. O sea, la distancia que hemos encontrado es la distancia que hay de esta planta 1 a este nuevo almacén. ¿Qué distancia? ¿Cuál es el recorrido que va a tener que hacer? Es de 21,372. De la misma forma encontramos para cada uno. Ahora vamos a encontrar la distancia que hay desde la planta número 2, esta distancia vamos a encontrar de la planta 2 hacia el almacén. ¿Ok? Y utilizamos, voy a hacer una vez más la fórmula, por si acaso, 10 que representa acá por la raíz cuadrada, sería en este caso de X de origen menos el X de destino, que es el nuevo almacén, y todo esto elevado al cuadrado, ¿cierto?
Muy bien. A esto le voy a sumar el I de origen, que sería 6, menos el I de destino, que sería 8. Le pongo F4, como les digo, para poder correr. Y todo esto lo elevo al cuadrado, ¿cierto? Ya está. Entonces ahora le saco la raíz cuadrada a todas estas operaciones, ¿no? Es decir, lo elevo a 0.5 y saco entonces la distancia. Entonces nos dice que la distancia que hay de la planta 2 al nuevo almacén es de 36. Y obviamente es mayor porque podemos apreciar, pues, ¿no? Que la distancia es mayor. ¿Ok? Listo. Entonces, si nosotros lo trabajamos con kilómetros y con nuestras coordenadas reales, pues nos va a salir también las distancias reales, por ejemplo, en kilómetros, ¿no? Bueno, corro mi formulilla que he hecho, ¿no? Para cada uno de los puntos, ¿no? Las distancias que hay hacia cada punto. Y luego voy a sacar el costo flete, ¿no? ¿Cómo hallo el costo flete? El costo total pues, es costo volumen por distancia, ¿no? Entonces, en este caso sería costo por volumen por la distancia recorrida, ¿no? Y ya tengo por ahí, ¿no? Es decir, ese sería el costo de transportar de la planta 1 al nuevo almacén. El costo de transportar de la planta 2 al nuevo almacén sería costo por volumen por distancia. Y así sucesivamente, ¿no? El costo de ahora del almacén, de transportar del almacén hacia el centro de trabajo 1 sería costo, volumen, distancia y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos todos los costos de transporte ¿no? Sea de abastecimiento o de distribución. El costo total será entonces la sumatoria de todos ellos. Perfecto, que nos sale 1608.08. Si yo quiero saber cuál es el costo de abastecimiento, será el abastecimiento lo brindan las plantas. Por lo tanto, serán los dos primeros, ¿no? La sumatoria de los dos primeros me daría el costo flete de abastecimiento, si es que quiero saber, ¿no? Y por lo tanto ya el costo flete de distribución, ¿cierto? Sería la distancia, los costos hacia estos puntos de llegada. Vamos a ponerle ver en colorcito verde, ¿no? Y entonces sería la sumatoria de estos tres nos daría el costo flete de distribución. Y la sumatoria de todo, pues, es el costo total de transporte. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo que nosotros tenemos es $1,608 de costo flete de transporte más 3,000. ¿De dónde saca 3,000, profesor? Es un dato, ¿recuerdan? El dato nos decía, considerar que los costos operativos del nuevo almacén para el empaquetado, ok, colocar los perfumes, es de $3,000. Perfecto, es de $3,000. Entonces, tenemos el costo flete de transporte más los costos operativos del empaquetado. Entonces, trabajar con este nuevo almacén nos costaría $4,608 por lote de 12,000 perfumes, ¿verdad? Perdón, de 120,000 perfumes. Ok, entonces aquí la pregunta sería, ¿conviene o no conviene? Por favor, no piensen respuestas difíciles. A mí me va a gustar mucho porque la respuesta es muy sencilla. A ver si, por favor, me podrían decir, ¿conviene o no conviene? Porque al final eso es lo que tenemos que decidir, ¿no es cierto? Vamos, jóvenes, ayúdenme. ¿Conviene o no conviene? Sin miedo. ¿Conviene o no conviene qué cosa, profesor? Lo que estamos viendo el caso
Y lo que estamos viendo nosotros es, ¿conviene o no conviene poner este almacén? ¿Conviene o no conviene? ¿O seguimos trabajando como lo venimos haciendo hasta este momento, ¿no? Es decir, haciendo seis entregas. ¿Nadie se anima de los que están presentes? Profesor, en este caso sí convendría, A ver, ¿por qué? porque se estaría reduciendo el número de, en este caso, de retornos y de idas en los almacenes. Por ese lado, claro que sí, ¿no es cierto? Hay una ventaja, hay una menor cantidad de recorridos, ¿verdad? Claro que Claro, sí. profesor. Sí, desde ese punto de vista, sí podría ser. Pero para estar totalmente convencidos, ¿qué necesitaríamos? ¿Bastará solamente eso de saber que son, y que está correcto, que son una menor cantidad de recorridos, y eso está muy bien, ¿no es cierto? Pero ¿qué otra cosa podríamos decir? Que si el costo de transporte por persona es menor, en el nuevo cálculo sí convendría, pues, ¿no? A ver, caliente, caliente. ¿Cómo dijo que en el nuevo cálculo es menor? No, que en caso de que en el nuevo cálculo, con el nuevo almacén que estamos planteando, es menor el costo de ¿Sí? transporte al pasado, pues sí, sí convendría, ¿no? ¿Y cuál es el costo del pasado? Ese es el tema, no estoy totalmente Y seguro si esa está es en la la exposición. respuesta. Allá, Y por esa es eso la la duda. respuesta. La respuesta sería, ¿no es cierto? No sé, profesor, ¿no es cierto? Y usted lo ha planteado mejor en realidad la respuesta, ¿no? Porque la respuesta sería, no sé. O sea, al margen de lo que nos ha dicho nuestra compañera, que es correcto, ¿cierto? Que es correcto, ya me da una idea de que, pues sí, hay una ventaja, hay una mejora, hay menor cantidad de recorridos. Y de acuerdo a lo que he explicado, que es preferible una menor cantidad de recorridos con un mayor volumen, pues encaja justamente, ¿no? Y sí, está bien, por eso le decía, por eso yo no he respondido que está mal la respuesta, sino que está muy bien. El tema es, estamos viendo la parte cuantitativa, ¿no? Y entonces la parte cuantitativa sería, sí, al parecer está bien, ¿no? Porque hay menores recursos. Sin embargo, no lo sé. ¿Y por qué no lo sabe? Porque para tomar una decisión tendría que comparar. ¿Comparar con qué? Tengo $4,608 con esta implementación, sí. ¿Cuánto nos cuesta actualmente? Ah, si usted me dice cuánto nos cuesta actualmente, yo ya puedo comparar y decir, cuantitativamente sí conviene, ¿no es cierto? Nos quedan 5 minutos, póngale punche y vamos a hacer entonces cuánto nos cuesta actualmente. ¿Podemos encontrarlo? Sí, podemos encontrar cuánto nos cuesta actualmente para poder comparar. Actualmente, gracias a este grafiquito, ¿no? Podemos saber que existen 6 movimientos. Desde la planta 1 hacia los 3 centros y desde la planta 2 hacia los 3 centros. Bueno, vamos a ponerlo en nuestro cuadro de abajo, ¿cierto? Copiar. Desde la planta 1 va al punto de origen, va a ser la planta 1 en 3 ocasiones, ¿cierto? Y esta planta 1 va a distribuir a dónde, ¿cuál será el punto de destino? Serán los 3 centros de trabajo, ¿cierto? Igual me interrumpen si en caso no se entiende. El otro va a ser, ¿cómo se viene haciendo? La planta 2, ¿no es cierto? O el otro punto de origen será la planta 2. ¿Y a dónde distribuye esta planta 2? Igual a estos 3 centros de trabajo. Perfecto. ¿Es así como está actualmente? Sí, por eso son 6 movimientos. Perfecto. ¿Tenemos los costos? Sí. El costo de movilizar por kilómetro desde la planta 1, este producto, el embalaje o el empaque, es de 0.0010. Ok, entonces tenemos aquí este costo de la planta 1. ¿Tenemos el costo de movilizar los envases de vidrio? Sí, aquí está.
tenemos los costos de movilizar los envases de vidrio, que es 0.015. Muy bien. ¿Sabemos cuánto se moviliza de la planta 1 los empaques a cada centro de trabajo? Sí. Se movilizan 60, 40 y 20, que sumado nos da 120,000 empaques. Perfecto. ¿Sí? Está bien el dato. Ahí estamos. ¿Y sabemos qué cantidad se moviliza de frascos de perfume? Lo mismo, ¿cierto? 120,000 también distribuidos de esa manera. 60, 40 y 20. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. ¿Tenemos las coordenadas de la planta 1, que sería el punto de origen? Sí, claro que sí. Tenemos las coordenadas. Planta 1, sus coordenadas son 5,9. Perfecto. Vamos a poner entonces las coordenadas de la planta de origen. 5,9. Muy bien. ¿Tenemos las coordenadas de origen de la planta 2? También tenemos las coordenadas de origen de la planta 2. Planta 2, 10,6. Entonces tenemos las coordenadas de origen de la planta 2. Muy bien. Los destinos son centro de trabajo 1, centro de trabajo 2 y centro de trabajo 3. ¿Tenemos esas coordenadas? Claro que tenemos esas coordenadas. Centro de trabajo 1, centro de trabajo 2 y centro de trabajo 3. Las coordenadas son respectivamente estas de acá, ¿cierto? 7,7, 2,12, 8,9. Muy bien, ahí están. Y las coordenadas de destino de la planta 2 son los mismos. Perfecto, entonces copiamos. Si ya tenemos todos estos datos, no hemos inventado absolutamente nada, tenemos entonces los puntos de origen, los puntos de destino, los costos de transporte por unidad y por kilómetro, tenemos las coordenadas X, Y, entonces lo que nos faltaría encontrar sería la distancia entre cada punto, ¿cierto? Estos son los movimientos, ¿recuerdan? Aquí están. Estos son los movimientos. De la planta 1 son 3 recorridos. Al centro de trabajo 1, al centro de trabajo 2 y al centro de trabajo 3. Perfecto. Entonces, vamos a encontrar la distancia entre esos puntos. ¿Qué fórmula utilizamos? La distancia entre dos puntos. ¿Cómo sería? Muy bien, ya lo tenemos. ¿Recuerdan? K es igual a 10 por la raíz cuadrada de origen X menos destino X, y esto elevado al cuadrado. Más, ¿no es cierto? Sí, más origen Y menos destino Y, y esto elevado al cuadrado. Y a todo esto, a estas operaciones, le saco la raíz cuadrada. Ya saben, ustedes pueden trabajarlo, la raíz de pronto directamente a través de fórmula, ¿no? En todo caso, ahí la tiene también esta forma. Y listo, ya encontré la distancia que hay desde la planta 1 al centro de trabajo 1. Lo mismo puedo hacer con la planta 1 hacia el centro de trabajo 2, ¿cierto? 10 por la raíz cuadrada, ¿cierto? De X origen menos X destino, y todo esto elevado al cuadrado, más Y origen menos Y destino, esto elevado al cuadrado, y a todo ello le saco la raíz cuadrada. Entonces ya tendría la distancia. Y por lo tanto, sigo, aplico igual para todas las otras, y ya tengo las distancias recorridas, ¿no? De pronto acá hay una que es la mayor distancia, ¿no? Que dice que es la distancia de la planta 2 hacia el centro de trabajo 2. Y en efecto, pues si nosotros nos vamos a nuestro grafiquito, nos damos cuenta que la mayor distancia es de la planta 2 hacia el centro de trabajo 2, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ya lo hemos encontrado acá. ¿Cómo hallo el costo? Ya saben ustedes, costo, volumen, distancia, ¿no? Sería costo por volumen por distancia. En el siguiente, igual, costo por volumen
por distancia. Y así sucesivamente, corro mi fórmula, encuentro el costo flete y me sale 1.392. Tremendo resultado porque me doy cuenta que si solamente veo el costo flete no me conviene. Actualmente gasto $1.392 en 6 operaciones y con la nueva alternativa gasto $1.608, es decir, más. Si veo solamente costo flete no me conviene. Sin embargo, nos dice, como dato del ejercicio, ya para terminar, por favor, como dato del ejercicio nos dice que los costos actuales de empaquetado por unidad ascienden a 0.05 en cualquier de los centros de trabajo. Es decir, empaquetar 0.05 y el total de lo que vamos a empaquetar sería 120.000 perfumes. 120.000 por 0.05 nos sale $6.000. Entonces, costos del transporte, 1.392 más 6.000. Entonces, ahora sí tenemos el resultado. Actualmente, el total por cada lote de 120.000 perfumes, tenemos costos operativos de $7.392. Con el nuevo almacén, tenemos $4.608. La respuesta en este momento sería entonces, sí conviene este nuevo almacén. Sin embargo, podría decir también, pero espérame un ratito, o sea, los costos de transporte son menores actualmente. Entonces, la diferencia está en los costos de operación, en el costo de empaquetado. Es decir, si yo logro reducir este costo de operación, de pronto podría ser más bien en lugar de invertir en un nuevo almacén, podría invertir, ¿no?, en maquinaria, capacitación de mano de obra, no lo sé, de tal manera que me permita reducir estos costos de empaquetado, ¿no? Y de esta manera, pues no tengo que generar un nuevo almacén, sino que me mantengo en en la forma actual. Es una visión, ¿no? Una visualización, perdón. No nos resuelve absolutamente nada. Si esto lo combinamos con la parte cuantitativa de un estudio de mercado, por ejemplo, entonces podemos ya tener un match y podemos tomar una mejor decisión. Listo, mis estimados jóvenes. ¿Alguna consulta? Profesor, ¿nos dará una clase? ¿Cómo va a ser el tema de la evaluación la semana que viene? Con el tema de evaluación no se preocupen porque lo hacemos en nuestra próxima sesión, que si bien es cierto es la número 13, en el momento ustedes ya cuentan con, a ver, vamos a entrar acá. Si entramos aquí, vamos a ver al Zoom, ¿no es cierto? Aquí está nuestro curso de envases, embalajes. Y en el logro 4, ustedes ya cuentan con la tarea de evaluación continua 2. Si entran a la evaluación continua 2, ahí ya encuentran la rúbrica y la hoja de desarrollo, ¿no? Los temas que vienen son hasta este punto, ¿no es cierto? Hasta lo que hemos desarrollado el día de hoy, ¿no? Entonces, si entran a la rúbrica van a ver son 3 preguntas que vienen, me parece, sí, son 3. Y todos los alcances los damos entonces en la próxima semana y con la metodología similar, de manera grupal, con el tiempo de 24 horas para que puedan presentarlo, la misma forma para colgar la hoja de desarrollo. Es decir, similar, ¿no? Pero igual lo revisamos la próxima semana. Pero ya cuentan ustedes ahí con la rúbrica y la hoja de desarrollo. Listo, profesor, gracias. Listo, a usted. ¿Alguna otra consulta? Genial. Gracias, mis estimados jóvenes, entonces. Un fuerte abrazo, como siempre, sigan cuidándose. Dios mediante nos estamos encontrando entonces la próxima semana, ¿no? El próximo día martes. Gracias, hasta luego.
Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Gracias, muy Profesor, amables. Sí, adelante. profesor, ¿lo podía colgar el ejercicio, lo que ha resuelto hoy día? Sí, sí, El- como siempre, Ok. claro que sí, no se preocupe. Genial, Gracias, hasta luego. profesor. A usted.